Pablo la fundó en su segundo viaje misionero y la iglesia prosperó rápidamente y albergó allí en su ciudad gente de diversas culturas, de diversos, digámoslo en ese sentido, estratos sociales, ¿sí? Y a esta hermosa iglesia Pablo le escribe su primera carta. Y miremos entonces en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1, cómo es que Pablo comienza su carta a los Corintios. Abra su Biblia, por favor, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1. Dice el apóstol Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿A quiénes? A los santificados en Cristo. Su merced es un santificado en Cristo. Jesús, en Cristo Jesús, llamados a ser, ¿a qué fue llamado? A ser santos, separados para Dios, con todos en los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y el saludo clásico de Pablo: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Pablo saluda a los corintios y les recuerda que ellos son santificados, les recuerda que son santificados en Cristo, además les recuerda que son santos, que han sido llamados para ser santos, para ser separados a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿En toda qué? Palabra y en todo conocimiento. Reina Valera dice toda ciencia. Otras versiones, como Biblia de las Américas, dice todo conocimiento. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera, mire las características de la iglesia a la cual Pablo le estaba escribiendo. ¿Cuál era una de esas? Que nada os falta en ningún don. Una iglesia bendecida. Tenía todos los dones que podían tenerse, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis, ¿qué cosa? Irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Así que esta es la característica de la iglesia de Corinto. Había sido edificada por la palabra, había sido edificada en el conocimiento de Dios. Quiere decir que había buenos predicadores, había buenos maestros, había gente que tenía dones en lenguas, había gente que tenía dones en sanidad. O sea, la iglesia estaba a pedir de boca. Dios los había premiado con dones. Seguramente una muy buena alabanza tenía ya en la iglesia, dones de servicio, lenguas, ciencias, bueno. Y le recuerda al Señor la fidelidad de Dios al llamarlos, y que deben mantenerse irreprensibles hasta el final. Pero pasemos al versículo número 10. Dice: os ruego, hermanos, os ruego pues, hermanos, no sé si era paisa el apóstol Pablo, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le rogaba Pablo? Que habléis todos una misma cosa, que no haya ¿qué? Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma ¿qué? Mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Lamentablemente, en medio de
toda esa manifestación de dones, en toda esa misericordia y fidelidad de Dios, como dice el texto, la iglesia de Corinto albergaba personas de diferentes culturas. Habían llegado allí, Corinto era un puerto, llegaban de diferentes partes y había allí diferentes culturas. Y especialmente la cultura griega, que de cierta manera exaltaba el don de la palabra, el don no de la predicación, sino de la elocuencia. No era raro ver filósofos en diferentes esquinas de las calles que disertaban acerca de cualquier tema, y gente que alrededor se hacía de ellos y les aplaudía y les echaba, les alababa, les echaba vítores, y así ellos conseguían un buen número de seguidores, porque veneraban la manera de expresarse, de usar la retórica, y eso era muy importante. Pablo entonces conocía muy bien el tremendo daño, el tremendo cáncer de este espíritu sectario que se había ahondado en la iglesia de Corinto. El tremendo daño que le puede hacer la división a una congregación. Y es por eso que le dedica una buena parte de la primera carta a los Corintios. Casi una quinta parte de esta carta está dedicada a la unidad de la iglesia. Y ese es el tema que les quiero hablar hoy, la unidad de la iglesia. Pero el tema de la unidad de la iglesia pues va unido en su contraparte a la división de la iglesia. Y cuando hablamos de división de la iglesia, creo que absolutamente todos, no solo de la iglesia, sino división en la familia, división en una empresa, división en un trabajo, lo que sea de división, cualquier sociedad, casi todos estaríamos de acuerdo en que es un asunto serio, en que la división puede dañar a los miembros de una familia seriamente. Ustedes conocen de gente que no se habla, hermanos que durante años no se hablan, padres e hijos que no se hablan, porque la división los dañó tanto que produjo serias heridas en cada una de esas personas. Lo mismo sucede en la iglesia, lo mismo sucede en la familia. Pero casi nadie, ningún cristiano que haya aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, conscientemente entra a la iglesia. Ninguna persona que esté en el grupo de la familia lo hace conscientemente de entrar a una iglesia y decir: voy a dividir la iglesia, voy a dividir la familia. No lo hace consciente. Pero cualquiera de nosotros, me incluyo, puede ser instrumento para sembrar división en la iglesia, en la familia, en cualquier lugar. Pero lo más terrible de esto es que nosotros mismos no nos vemos como instrumentos del diablo, no nos vemos como instrumentos de división, sino que incluso podemos llegar a pensar que lo que estamos haciendo está bien espiritualmente, que nosotros estamos señalando lo que parece evidente que nadie más está viendo. Y podemos pensar: hasta que no me hagan caso, no voy a dejar de hacer una campaña en la iglesia, y no voy a dejar de hablar, y no voy a dejar de criticar, y me van a oír por el bien y por la santidad de la iglesia. De aquí la importancia de este pasaje, de aquí la importancia de lo que nos habla Pablo, porque aquí hay
varias enseñanzas acerca de la unidad de la iglesia, que si bien fueron escritas para la iglesia de Corinto, hoy son aplicables a cualquier iglesia del siglo XXI y son aplicables a nuestra iglesia, a nuestra familia, a nuestra empresa, a cualquier sociedad de la cual nosotros formemos parte. La primera enseñanza que podemos ver aquí del apóstol Pablo es que la unidad de la iglesia solo es posible cuando Jesucristo es el centro de nuestra vida y de nuestro ministerio. La unidad de la iglesia es posible cuando Jesucristo es el centro de nuestra vida y el centro de nuestro ministerio. Es el corazón, es el foco, es la esencia de nuestras vidas y de nuestro ministerio. Versículo número 13. Entonces Pablo comienza a hacer algunas preguntas retóricas. Y pregunta al apóstol Pablo: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Dice él: doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado sino los de Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Parece que Pablo recuerda y dice: también bauticé a los de la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pero Pablo concluye y dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a ¿qué? Sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras. Ahí está dándole, digamos, duro a los griegos, a los filósofos, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ya Pablo había dicho que el cristiano era una persona que había sido llamada por Cristo. Y en el versículo 9 dice Pablo: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Aquí está la definición más simple, más sencilla que usted pueda tener de una persona cristiana. Una persona cristiana es aquella que por medio de la fe y el arrepentimiento ha puesto su confianza en Cristo Señor, no solo para su salvación, sino también para su protección y para su santificación. Así que cuando en una congregación, en una familia, en una empresa, cada uno de esos miembros vive bajo la mano poderosa del Señor y recibe la influencia del Espíritu Santo y está luchando junto con esa comunidad para que Cristo sea el centro de esa familia, de esa congregación, de esa sociedad, eso produce unidad y armonía entre sus miembros. Dale un aplauso al Señor. Permítame leerles lo que al respecto dice A.W. Tozer, un pastor y escritor del siglo XIX. Él hace una analogía que me pareció muy interesante. Él dice que la manera más inteligente y hacerlo con sabiduría de afinar 100 pianos, no recuerdo si hubo en unos Juegos Olímpicos que había 100 pianos listos y todos estaban cantando al mismo tiempo. De afinar 100 pianos no es afinar un piano y luego con ese afinar el otro y luego con ese afinar el que sigue y afinar el que sigue. Él dice que se debe afinar el primer piano y con el primer piano se afinan los otros 99, que es la manera más sencilla, la manera más sabia de afinar 100 pianos. Pero ¿quién se pondrá? ¿Cierto? Afinar un piano es costoso y dispendioso. Pero él lo compara eso
lo compara con una congregación. Cuando los pensamientos de 100 personas están puestos en una sola persona, están afinados con una sola persona, con Jesucristo, cuando Jesucristo es el centro de sus vidas, cuando el Espíritu Santo llena esta congregación y sus vidas, están considerando allí que hay una verdadera congregación. Es obvio en la carta que no eran los líderes, o sea, no eran ni Pablo ni Cefas los que estaban alentando esta división. Pablo es el apóstol, Pablo es el fundador de la iglesia, el misionero que llegó allí por primera vez. Apolos es un discípulo de Pablo, Pablo lo llama y lo deja como pastor de la iglesia. Apolos tenía una excelente exposición de la palabra, Apolos tenía sabiduría, Apolos tenía la retórica y por eso a algunos les gustaba. Pero estaba Pedro, Cefas, y yo me imagino a Pedro más, ¿sí? ¿Cómo era Pedro, cierto? Pedro más, eso. Yo creo que el Pedro oraba, la gente se caía y la gente venía porque decía así, oró y se convirtieron 3,000. Cada predicador tenía un estilo y cada persona pues se había alineado con un estilo. Algunos muy espirituales decían, no soy de Pablo, no soy de Apolos, no soy de Cefas, soy de Cristo. Y usted los ha escuchado. No es que sean los más espirituales. Yo no necesito congregarme, porque yo no soy de hombres. Yo no sigo a los hombres, yo sigo a Cristo. Y puedo hacer mi propio culto y tener mi propio devocional y no necesito asistir a una iglesia. Sin embargo, Pablo coloca a los 4 grupos, a los de Pablo, a los de Apolos, a los de Cefas y a los que decían de Cristo en el mismo nivel. Ahí no está diciendo que los que decían yo soy de Cristo eran más espirituales. Yo me imagino a la gente viniendo diciendo, uy, Apolos, es que usted sí, hermano, usted sí predica mejor que Pablo. Es que Pablo predica muy largo, hermano. Es que a mí me gusta que usted va al punto rápido y ya, ¿sabe? Eso es, hermano, usted debería seguir siendo el pastor. Yo creo que le decía a Pedro, no, Pedro, hermano, es que me decía Apolos ahí todo retórico, nadie le entiende. Usted sí tumba a la gente, usted sí hace aquí, no, hermano, usted debería ser el pastor de la iglesia. Versículo 21 del capítulo 3 de Corintios. Mire lo que dice Juan. Estamos hablando de la unidad de la iglesia. Entonces el apóstol Pablo les dice, así que ninguno se gloríe ¿en qué? En los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo. ¿Y qué? Cristo de Dios. Así que nosotros, amada iglesia, podemos beneficiarnos de todos los ministerios y todos los dones que hay en la iglesia. Porque Dios ha llamado a varios de esta congregación, hablo específicamente de aquí, a que lleven la palabra del Señor. Y esa es la esencia de nuestro ministerio como pastores y como líderes. Llevar, ¿qué cosa? La palabra del Señor. Llevar a usted, mi amado hermano, hermana,
a que tenga una relación profunda con Dios y lleno del Espíritu Santo ministre a otros el amor de Jesucristo. Eso está escrito en nuestra misión de la iglesia. Llevarlos a Cristo no para que nos miren a nosotros, que somos humanos, que tenemos fallas, sino para que miren a Cristo, nuestro Salvador. Amén. Dale un aplauso a Dios. Ahora, si eso era importante para la iglesia del primer siglo, será también de suma importancia para nosotros hoy en el siglo XXI. Estamos en un mundo que los especialistas han denominado la aldea global. Porque usted puede entrar a internet y se puede comunicar con un ruso, con un australiano, bueno, si sabe el idioma. Mi hermano estaba tratando de evangelizar, no voy a decir el nombre, a una importante artista. Porque mi hermano es así medio. Hubo una reina que estuvo detenida por un escándalo que ustedes saben, y mi hermano se comunicaba casi todos los días con ella y la evangelizaba. Y varios artistas de la televisión, él los evangelizó. Y esa muchacha que la seguía en Twitter le decía: la semana entrante voy para Sevilla, España. Y el hombre agarraba el internet y se metía y decía Sevilla, España, y buscaba la dirección y encontraba, y entonces le escribía: no dejes de pasar por la esquina donde vas a llegar, porque venden unos pan de yucas fabulosos. Y es mejor que no lleves carro porque el parqueadero queda lejos. Y ella le contesta: oye Oscar, muchas gracias, no sé qué. Y seguramente ella creía que él era un hombre, y lo más lejos que había ido era a Soacha. Y lo llamaban y le decían: ore por mí. Esta muchacha que estaba detenida le decía: ore por mí, para que Dios haga justicia, etc. Y cerró el paréntesis. Entonces, lo que yo quiero decir es que por medio del internet usted puede escuchar a hombres y mujeres, ojalá escuche los de sana doctrina, que tienen ministerios poderosos, que agrupan a miles de personas, y podemos beneficiarnos. Sin embargo, hay un peligro envuelto en eso. Miren lo que dice un comentarista. Algunas veces, hablando de este pasaje, esta mentalidad fragmentaria se manifiesta en aquellos cristianos que siguen a ciertos predicadores que presiden sobre un vasto imperio religioso, mientras descuidan el ministerio del pastor fiel que tienen en su propia iglesia. Pero dice el comentarista, también sucede al revés. Y ponen la mirada en su pastor, despreciando a los otros líderes fieles de su comunidad. Me encanta escuchar, no sé a quién escucha usted, espero que a Adrián Rogers, que a Stanley, pero probablemente usted me va a decir a Alducina, a John Piper, a Cañas, lo que sea. Pero no se olvide de estos bolitos que Dios puso en esta congregación. Así que beneficiémonos de todos los predicadores que usted pueda ver por internet. Pero tenga cuidado de que ellos le enseñen cada día a amar más a Cristo. Pero tenga cuidado que se esté predicando de la palabra del Señor.
escúchelos, pero ojalá ellos le enseñen a depender cada día más de Cristo, a saber que en Cristo está la victoria de todos nuestros problemas, a entender que la llenura del Espíritu Santo dará unidad a la iglesia. Segunda enseñanza, que la unidad de la iglesia se mantiene cuando mantenemos intacto el Evangelio de Cristo. ¿Cuál era la primera? Cuando Jesús es el centro de nuestra vida y de nuestro ministerio. La segunda es que se mantiene la unidad de la iglesia cuando mantenemos intacto el Evangelio de Cristo. Versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, dice el apóstol Pablo, capítulo 1. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a ¿qué? Sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es que es power, es dinamita, es poder de Dios, aleluya. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En la época del apóstol Pablo se distinguían los hombres entre esclavos y libres, griegos y judíos, hombres y mujeres, ricos y pobres, plebeyos y nobles, etc. Pero lo que aquí está diciendo Pablo es que la única diferencia entre los hombres es la palabra de la cruz. Es decir, que solo hay dos tipos de personas: unos los que han creído en la locura del evangelio de la palabra de la cruz, y número dos, los que no han creído en la palabra del Señor. Es por eso que Pablo no cayó en la trampa no cayó en la estrategia del enemigo de reemplazar la predicación de la palabra por un discurso novedoso o ingenioso, de reemplazar el evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo por un servicio, por un culto carismático, pero que está carente de toda profundidad en las Escrituras, por un programa atractivo que vaya a los sentidos y no por predicar la palabra del Señor, que te haga arrepentirte de tus pecados y te haga reflexionar delante de Él. Él sabía que los corintios no necesitaban más filósofos. ¿Para qué más? No necesitaba más gente que hablara con retórica, no necesitaba más gente así. Necesitaba una palabra sencilla para describir la naturaleza de Cristo, con toda sencillez y con toda claridad, explicarle a su congregación que Cristo es nuestro Dios, que Él, nuestro Padre Celestial, lo envió a esta tierra para que tú y yo tuviéramos salvación a través de su sangre preciosa, y que cada uno de nosotros podemos arrepentirnos de nuestros pecados, pedir perdón, clamar a Dios y pedirle al Señor que entre en nuestro corazón, que Él sea el Señor de nuestra vida, que nos dirija, que nos proteja y que nos guarde. Ese era el evangelio que Pablo quería. Aleluya. Así dice nuestra misión en la iglesia: ganar y acompañar a las personas en su proceso de crecimiento espiritual por medio de la predicación y de la enseñanza de la palabra de Dios,
para que establezcan una relación con Dios y para que, llenos del Espíritu Santo, ministren el amor de Jesucristo a otras personas. Esa es la esencia de nosotros como iglesia Impacto. Versículo 23 dice el apóstol Pablo: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente que tropezadero, y para los gentiles que locura, mas para los llamados, y ahí mire que él rompe las diferencias, tanto judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo que quiero decirle en esta mañana, mi querido hermano, es que nadie será salvo a menos que crea en Jesucristo, nuestro Señor, como su Salvador. Y si viniste a este lugar por primera vez, esta es la palabra que debes llevar en tu corazón: que Jesucristo te salvó, que Él, siendo Dios, vino a esta tierra y murió por nuestros pecados, y su sangre preciosa nos libra de todo pecado y nos hace aceptos delante del Padre. Esa es la palabra que te debes llevar. Aleluya. Si viniste por primera vez, que tienes que reconciliarte con Dios a través de Jesucristo para experimentar su amor, para experimentar su poder, para experimentar su salvación. Y si ya aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, el mensaje para ti es igual: que tienes que, como ya aceptaste a Jesucristo, cada día santificarte más, para que puedas comprender cuánto Dios te ama, cuánto Dios ama a tu familia y cuánto Dios dio la vida por ti. Amén. Así que si eres viejo en la iglesia, lo que Dios te está diciendo en esta mañana es que debes fortalecer tu relación con Él, fortalecer tu comunión con Dios, que debes fortalecer la lectura de la palabra de Dios, que debes crecer como cristiano, que debes fortalecer tu oración, que debes saber que Cristo te da la victoria en todas las cosas de la vida, porque Él es el Todopoderoso, Él es Dios, Él es nuestro Señor. Amén. Pero ¿qué tiene que ver esto con la unidad de la iglesia? Tiene mucho que ver, porque ya dijimos que los griegos se dividían cada uno de acuerdo a las diferentes líneas de pensamiento. Y dijimos que la única división que Pablo hace es entre creyentes y no creyentes. Entre los creyentes, los locos esos que creen que Dios vino del cielo y se encarnó en la Virgen María, ese poco de locos allá evangélicos que creen eso, esos somos nosotros. Esa es la división que Pablo hace. Y los que dicen, ahora dígame no el Caperucita. Así que, hermano, ese que está sentado a tu lado, míralo por un momento. Fue lavado por la sangre de Jesús. Ese que está a tu lado fue comprado a precio de sangre. Y aunque tengamos diferencias humanas, diferencias de criterio en cómo se hacen o no se hacen las cosas, estamos unidos por una sola línea: la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y saber que Él está vivo hoy en medio de nosotros. Eso nos une. Amados hermanos, nuestra unidad es el Evangelio.
Nuestra división oscurece el Evangelio. Cuando nos dividimos, cuando somos tan superficiales, que nos peleamos por cosas tan insignificantes, estamos diciendo que el Evangelio no es importante. La predicación de la palabra de Dios es la que mantiene unida a la iglesia. Y la tercera enseñanza, hay más, pero solo vamos a tocar 3. Que la verdadera unidad cristiana solo es posible cuando todos estamos buscando la gloria de Dios. Amén. Cuando todos estamos buscando la gloria de Dios. Versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, que gloríese en el Señor. Aleluya. Esto lo está diciendo claramente el apóstol Pablo. Aleluya. Hoy en día, para que tú vendas un producto, para que tú logres clientela en un restaurante, para que tú vendas una prenda de vestir, ¿qué tienes que hacer? Invitar a un artista, a un deportista, a alguien famoso, y que diga: yo no almuerzo en este restaurante. Invitar a una de esas hermosísimas actrices de televisión a que se aplique la crema que quita las arrugas, y como por acto de magia pareciera que nosotros, o bueno, digo las damas en este caso, se fueran a parecer a la artista. Ha surgido una nueva profesión, más respeto: influenciador digital. ¿Saben qué es eso? Que el que lo sigue, entonces ya se pone una gorra de una marca X, y entonces, como ella se puso la marca de la gorra X, todos los seguidores van y compran la gorra, que San Victorino vale 5.000. Vengo a mi mamá un poco de verdad. ¿Sabe qué me da pena a veces? Me pone a reflexionar. Que un artista, un cantante, un atleta, un futbolista se convierte al Señor. ¿Y qué pasa? Ahí mismo todas las iglesias: ¡guau! Invitemos. Hace como 2 años se convirtió una artista, y eso yo veía volante aquí: fulanita tal en la iglesia tal, fulanita tal en la iglesia, fulanita tal. Y alguien me dijo: estuvimos en la iglesia fulanita tal. Qué bueno, hermano. Hermano, y no, eso fue una bendición, ese testimonio. Y yo ahí le pregunté: ¿cuánto le dieron de ofrenda? Como ya es artista, cuando le invitan a uno que: pastores, que no tenemos, gracias, Dios lo bendiga. No por eso. Pero
le damos una relevancia a esa gente y pensamos que ese es el método de Dios. Ese no es el método de Dios. Alardeamos de los cantantes, de los famosos, de los humoristas que se convierten, pero ese no es el método de Cristo. Así que los cristianos no deben dividirse tras predicadores, tras iglesias, tras si este tiene la alabanza con Pepito Pérez, que es el cantante y compositor. No es la oratoria, no es la alabanza ni nada de eso lo que va a salvar a un pecador. Es la gracia poderosa de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. ¡Aleluya! Es la gracia de Dios, la gracia inmerecida que Dios tiene por nosotros. No es esta vasija de barro, es la gracia de Dios. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, versículo 30. Nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Mira, hermanos, hemos estudiado bastante el asunto de la división de la iglesia. Digo hemos estudiado porque yo lo he estudiado y he leído muchos libros de crecimiento. La mayoría de los expertos en eclesiología llegan a la misma conclusión. Toda división que ocurre en las iglesias tiene de trasfondo el orgullo y el chisme, porque ellos juegan un papel protagónico en mayor o en menor grado. Y es que el orgullo y el chisme son hermanos siameses. Van el uno pegado al otro. El orgullo se interpone para que no podamos lidiar con nuestras diferencias de una manera madura y piadosa. Todos los que estamos aquí somos diferentes. Probablemente nacimos en una región diferente. Probablemente a algunos les gusta el suero con pollo limpio, compadre. Probablemente a otros les gustan las hormigas y huepuerca, mano, y que probablemente alguno hable con más suavidad y otro hable con más. Estaba hablando con una líder de otra iglesia y entonces digo, yo soy santanderiana porque pensé que era paisa. Digo, no, es que trabajé en el banco, en un banco paisa y se me pegó. Pero soy santanderiano, y pero no se nota. ¿A que me la pida liberar? Y ella me decía, ¿cómo me costó de trabajo cuando llegué a Bogotá? Porque la gente pensaba que... Yo le decía, bájale esa vaina, mano. Y la gente la miraba y le decía, ¿qué le pasa? Y por eso es que nosotros hablamos así. Nosotros hablamos así. Entonces, ¿qué quiero decirles, hermano? Los creyentes, usted y yo, los creyentes y los pastores y los líderes de alabanza y todos nosotros, todos somos usados por el diablo para causar división. Mire, ¿cuál es la palabra que más se repite en el versículo 12? Mírelo ahí, mírelo con su compañero. ¿Cuál es la palabra que más se repite? Yo. Es que yo soy defendiendo cada uno su propia opinión. Y no solo me contento con diferir y con pensar que lo que yo creo es verdad, sino que comienzo a hablarle a otros y a todo el que preste su oído para que me escuche de lo que yo creo y de lo que yo pienso. En el nombre del Señor vamos a construir nuestra iglesia. Gloria a Dios. Pero no la vamos a construir como yo pienso,
ni como yo quiero, ni como tú quieres, ni como tú quieres, sino como la persona profesional que nos orienta. Él es el que sabe. ¿Saben que se hizo un estudio en la Universidad de Antioquia y la fórmula de un médico servía para 20 personas? O sea, la fórmula que un médico les pidió a alguien le decía, hermano, es que te... Ah, miren, hermano, tómese esto que esto a mí me hizo bien. Porque aquí todos somos médicos, todos arquitectos, y nos aprestamos a ser entrenadores de fútbol olímpico. No hablemos de los maestros de escuela dominical, no hablemos de los líderes, no hablemos de los servidores, no hablemos de los pastores, no hablemos para que se sepa mi opinión y lo que yo pienso. Tanto el que habla como el que oye están pecando delante del Señor. Y lo digo porque yo también he caído en ese pecado. Y yo soy el primero que me exhortó esta palabra fue a mí. No soy ajeno a ustedes. Yo estoy aquí con ustedes. Porque a veces uno se deja usar del enemigo. Para decir, no, cortemos con eso. Las murmuraciones del diablo, no importa quién lo esté diciendo. Pablo se sentía amenazado por Apolos. Yo no creo que Pablo se hubiera sentido amenazado por Apolos. Pablo le dijo, venga hermano, quédese con la iglesia porque yo tengo que irme para otro lado. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 3. Leí, mire lo que les dice Pablo: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué pues es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. ¡Aleluya! Y la soberbia y el orgullo no son los estándares de un cristiano. Eso no es lo que debe defender un cristiano. Pero qué triste es asistir a una iglesia, a ver una iglesia donde hay un grupo de mujeres, de hombres que están pedaleando, que están trabajando, que se rompen el lomo, que corren de su trabajo para aquí, para allá, para impulsar la iglesia, y detrás hay otro grupo que está bombardeando con chismes y con comentarios que no son. Maluco eso. Termino con lo que decía el apóstol Juan, capítulo 17. Vaya al Evangelio de Juan, capítulo 17. Es la última oración que hace nuestro Señor Jesucristo. Es como la oración que hace alguien en su lecho de muerte, ¿no? Como dijo el turco, en su lecho de muerte comenzó a llamar a sus hijos. Abraham, ¿estás aquí? Sí, padre, aquí estoy. Ramón, ¿estás aquí? Sí, padre, aquí estoy. Isaac, ¿estás aquí? Sí, padre, aquí estoy. Hijos desgraciados, dejaron solo el almacén. Pero esta oración que hace Jesús antes de morir ya va a ser entregado.
Juan capítulo 17 versículo 11 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Está orando al Padre. Está diciendo: ya, Señor, ya acabé mi misión, estoy aquí. Padre Santo, a los que me has dado, tú estás incluido ahí. Tú estás incluido ahí. A los que me has dado, Dios mío, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Satanás sabe el poder de una iglesia unida, porque él se sabe la palabra, y la palabra dice: cuando estén dos o tres, ¿qué dice? Reunidos, ¿en qué? En mi nombre, ¿qué dice? Yo estoy en medio de ellos. Eso no es una palabra de cajón. Satanás sabe que una iglesia unida tiene poder. Satanás sabe que una familia unida y que ora unida tiene ¿qué? Poder. Satanás sabe que una empresa unida en el nombre del Señor Jesucristo tiene poder. Y como él sabe eso, ¿qué ha querido hacer? Poner división desde el principio. Eso fue lo que hizo con Adán y Eva desde el principio. Puso división, dos visiones. Y él se llama diablo, porque dos habla dos cosas. Satanás es estéril. Satanás no puede generar nada. Satanás no puede hacer nada. Pero lo que hace es dañar, torpedear la obra que Dios ha hecho en nosotros. Ponte sobre tus pies, por favor. Y quiero pedirle un inmenso favor. Que usted incline su rostro. Y que usted pueda pensar allí en su corazón. Ya les dije que yo soy el primero. Yo ya me arrepentí cuando hice esta palabra, pedí perdón a Dios. Pero el Espíritu Santo me lleva a que si has sido utilizado por el diablo, en este momento dile: Señor, perdóname, porque yo he sido instrumento de Satanás y me he dejado usar del diablo para hablar de mi familia, para hablar de mi tío, para hablar de mi tía, para hablar de mi esposa con mis hijos, para hablar de mi esposo con mis hijos, para hablar de mis líderes, de mis servidores, de mis pastores, de la iglesia, no de esta, sino de la aquí, la de allá, la de allá. Gloria a Dios por todas las iglesias. Que Dios bendiga las mega iglesias y que Dios bendiga todas las iglesias. Pero si hoy te sientes rearguido en tu corazón por el Espíritu Santo de Dios que está aquí, dile: Señor, perdóname. Perdóname, Dios, porque yo he querido dividir tu iglesia, porque me he dejado usar, Señor. Y esto es un pecado, Señor. Y yo he murmurado, Señor. Oh, amado Dios, perdónanos. Yo te pido perdón, Señor, por mí mismo. Te
pido perdón, Señor, porque a veces me he molestado con otras iglesias, porque a veces me he molestado con otros pastores, porque a veces me he molestado con otros hermanos. Padre, te pido perdón, Señor. Reprendo a Satanás en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y declaro la unidad de esta iglesia, y en el nombre de Jesús se corto todo espíritu de división, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Levanta, Señor, líderes, levanta pastores, levanta maestros, levanta evangelistas, levanta niños llenos del Espíritu Santo, levanta gente que hable en lenguas, Padre Santo, que sean llenos del Espíritu Santo, Señor, que procuren la unidad de la iglesia. Y como hemos dicho, amado Dios, la unidad de la iglesia solo es posible cuando Jesucristo es el centro de nuestra vida y ministerio. La unidad de la iglesia solo es posible cuando mantenemos intacto el Evangelio de Jesucristo, y la unidad de la iglesia solo es posible cuando todos juntos estamos buscando la gloria de Dios. El resto son detalles, el resto son minucias. Amado Dios, perdónanos, Señor. Por favor, papito Dios, perdónanos. Limpia nuestro corazón, Señor. Limpia nuestra mente, amado Dios. Líbranos de todo prejuicio, Señor. Y haznos uno en el Señor. Señor, sabemos que tenemos diferencias y que los roces son normales. Las diferencias de criterio son normales. Esos roces, esas diferencias nos hacen madurar, Señor. Nos hacen fortalecer nuestro carácter. Pero que principalmente, Señor, prediquemos de tu Evangelio. Que Jesús sea el centro de nuestra vida, el foco de nuestra familia, el centro de nuestra empresa, en donde quiera que estemos, que Jesucristo sea el centro, la presencia tuya, Señor, esté con nosotros. Haznos instrumentos de tu gloria, Señor.